oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muy inquieto esta noche de saber qué es el tema que nos traes hoy, conocerlo, adentrarnos en lo más profundo de la psique humana, de la psique, para conocer nuevos miedos y nuevas formas de destruirse a sí misma, la sociedad, de algún modo u otro. Y por otro lado, me encuentro muy satisfecho también por la aceptación que han tenido los últimos episodios con nuestra comunidad. Igual lo mismo que te puedo decir, agradecer, como siempre, que la gente se vaya sumando y se vaya adentrando en el mundo de lo desconocido y se esté quedando con nosotros. En efecto, Ricardo, voy a replicar lo mismo que acabas de comentar. Muchísimas gracias a todas las personas que semanas tras semanas se están sumando al mundo de lo desconocido. En todas nuestras redes sociales recuerden que estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex antes Twitter, ahí estamos como @Miedos Podcast. No se pierdan el contenido semanal que estamos subiendo para todos ustedes. Y sí, agradecer a todas las personas de YouTube. En la actualidad somos 161 suscriptores en total, esperando que esta suma próximamente, esperemos que no en un tiempo largo, lleguemos ya a 200 suscriptores. Y de igual manera en Spotify también agradecerle a diferentes países, porque ¿qué crees, Ricardo? Incluso en Alemania ya nos están escuchando. Así que es sorprendente hasta donde un proyecto en una habitación puede llegar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. En efecto, Ricardo, el tema del día de hoy no creo que te vaya a decepcionar ni a ti, ni mucho menos a nuestra audiencia. Para la fecha que se está subiendo este episodio, Netflix ya habrá sacado la segunda temporada de una de sus series que más ha popularizado el tema de los asesinos seriales. Hay una serie Netflix que se llama Monster, en el cual retratan obviamente, repito, algunos asesinos seriales que han tenido pues una impregnación en la cultura popular a lo largo del tiempo. Y como te lo dije en el capítulo anterior con Pogo el Payaso, algo imborrable. La primera temporada de Monster consistió en contar la historia de Jeffrey Dahmer. Pero con todo el respeto hacia las víctimas, enfocándose más en cómo vivieron las situaciones ellas y realmente dejando a Jeffrey Dahmer como lo que es, un monstruo. Lamentablemente a veces las redes sociales intentan, y tú ya bien comentaste eso también en el anterior capítulo, que a veces intentan romantizar a este tipo de personas y ponerlas como un ícono cultural. Uno pensaría que este tipo de cosas solamente se quedaría en la época donde ocurrieron. Lamentablemente no. Un sinfín de videos en TikTok salieron romantizando e incluso intentar humanizar a Jeffrey Dahmer, cosa que creo que es inequívoca a estas alturas por toda la historia que se ha comentado sobre Jeffrey Dahmer. Y la segunda temporada, tampoco para ser tan larga esta, entre comillas, breve introducción, la segunda temporada consiste en el caso de los hermanos Menéndez, un caso que también se popularizó en los Estados Unidos, primeramente por la clase social en donde está situada y en segundo lugar por lo catastrófico que fue, porque uno pensaría que tu propia familia te puede defender, pero tal vez
lo más probable es que en la oscuridad de esas luces que se encuentran en la sala puede estar tu peor enemigo en tu propia casa. Antes de empezar con antes de introducirme con el tema, ¿sabes algo de los hermanos Meneses? ¿Alguna idea a la cultura popular? ¿Qué te ha contado sobre ellos? Bueno, de los hermanos Menéndez, me gustaría aclarar algo. Llegué a escuchar esa historia en algún momento en History Channel, porque pues también antes de que fuera el boom del internet, de las series, de YouTube, de todo lo que tú quieras, History se dedicaba a hacer muchos documentales de este tipo, también para concientizar mucho a la gente en muchos aspectos, tratar de hacer un poco de cambio generacional sobre muchos pensamientos, ideologías, acabar un poco con la supremacía del hombre sobre la mujer, bla, bla. Y yo me acuerdo que llegué a escuchar este caso muy chavo, unos 11, 12, 13 años, y sí te impacta un poco, tú lo acabas de decir, en el contexto social en el que sucede, porque habitualmente vislumbramos que siempre se da en un contexto social problemático, marginado, y este caso es todo lo contrario, ¿no? Entonces lo único que sí te deja muy en claro es pues hasta dónde puede llegar un poco la codicia del ser humano, del hombre, que de estas historias a lo mejor sí hay bastantes que podríamos recapitular, pero no están tan bien documentadas como esta, no tanto por lo que pasó dentro del núcleo familiar, sino por el impacto social que tuvo en Estados Unidos al momento en el que se tuvo que dar a conocer a los medios cómo se iba a llevar el proceso legal, ¿no? Hasta cierto punto donde se pudo interrumpir, pero con eso bastó para que se fuera un boom. Ahora, quisiera rescatar un comentario que hiciste hace un momento. Desgraciadamente muchas veces trata de sobrehumanizar demasiado a los que son delincuentes, a los que cometen los actos atroces. Y creo que en este caso el paso de los años y del tiempo terminó dándole también esta pauta a ellos, porque por algo es que se volvieron tan famosos y por algo es que también siguen dentro de la cultura pop. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se vuelve no solamente un morbo, sino también como un escalón de deseo social, en este caso en específico, de haber querido hacerlo, pero a lo mejor también ser hasta más inteligente para poder llegar a cometer las locuras que hicieron. O sea, es mi punto de vista hasta este momento, hasta lo que yo conozco. Yo creo que de primera mano contigo vamos a tener mejor la información, porque hasta ahorita lo que tengo son recuerdos muy, muy vagos de todo lo que pasó. Pues han pasado varios años, ya más de una década, pero sí me queda ese sabor de boca de que pues hay gente que no mide las consecuencias con tal de obtener lo que quiere. Pues si me permite, Ricardo, vamos a introducirnos en el tema para saber más sobre el caso de los hermanos Menéndez. En las grandes mansiones, tras los muros que ocultan el lujo y la riqueza, a veces ocultan secretos tan oscuros que ni las sombras más profundas pueden contenerlos. Esta noche, en Miedos Nocturnos, nos adentraremos en la historia de dos hermanos cuyo nombre quedará grabado en la historia del crimen. Lyle y Eric Menéndez, herederos de una fortuna y una vida de privilegios, tomaron un camino que nadie podría haber anticipado, el de la traición y el asesinato. Bajo la fachada de una familia perfecta, el hogar de los Menéndez ocultaba tensiones y terrores que finalmente estallarían en una brutalidad inimaginable. Los ecos de los disparos resonaron en la oscuridad, marcando el fin de sus padres y el inicio de uno de los casos más escalofriantes de la historia judicial de Estados Unidos. Esta historia no es solo la de un crimen, sino la de una tragedia familiar. Un enigma retorcido donde la culpa y la víctima parecen intercambiar lugares en una espiral interminable de horror. Las sonrisas de los hermanos escondían más de lo que cualquiera podría haber supuesto, y detrás de cada mirada inocente, el espectro de una verdad aterradora esperaba para ser revelada. Prepárense para un viaje perturbador, donde los lazos de sangre se tiñen de muerte, y el amor filial se convierte en un juego macabro de poder y venganza. Porque en el mundo de los Menéndez, los mismos que deberían proteger a sus seres queridos, se convirtieron en los arquitectos en su destrucción. En esta noche, en Miedos Nocturnos, los fantasmas de una familia rota nos susurran al oído, recordándonos que no hay mayor terror que se gesta en el seno del hogar. Pues obviamente tenemos que empezar un poquito con la tradición familiar, y eso es el origen de los padres, cómo es que llegaron a los Estados Unidos, cómo se originó la familia y cómo es que nacieron los hermanos. Okay. José Enrique Menéndez
nació el 6 de mayo de 1944 en La Habana, Cuba. A los 16 años, poco después del fin de la Revolución Cubana, se mudó a Estados Unidos. José asistió a la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Mary Louise alias Kitty Anderson. Se casaron en el año de 1963 y se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde José obtuvo un título de contabilidad de Queens College. El primer hijo de la pareja, Joseph Lyle, cuyo segundo nombre es el suyo, nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York. Kitty renunció a su trabajo de maestra después de que Lyle naciera y la familia se mudó a Nueva Jersey, donde Eric Allen nació el 27 de noviembre de 1978 en Gloucester Township. La familia vivía en el municipio de Hopewell y ambos hermanos asistieron a la Princeton Day School. En el verano de 1976, Lyle y la prima de Eric, este punto es sumamente importante, Diane Van der Molen, vinieron a quedarse con ellos. Declaró que Lyle le confesó que estaba siendo abusado sexualmente por su padre. Van der Molen le dijo a Kitty lo que Lyle había dicho, pero Kitty se puso del lado de su esposo y dijo que Lyle estaba mintiendo. Van der Molen recuerda que después, Kitty puso a Lyle arriba y esa fue la última vez que Van der Molen escuchó de la afirmación. En el año de 1986, la carrera de José como ejecutivo corporativo, ya que se había unido a la compañía entonces conocida como International Video Entertainment, llevó a la familia a Beverly Hills, California. Al año siguiente, Eric asistió a la escuela secundaria Beverly Hills, donde obtuvo calificaciones promedio pero mostró un notable talento para el tenis, ocupando el puesto 44 en los Estados Unidos, como junior obviamente. Unas 2 semanas antes de los asesinatos, Eric y su amigo Michael Joyce participaron en el Campamento Nacional Juvenil de Tenis Masculino del año de 1989. Eric llegó a la segunda ronda de clasificación en las individuales masculinos de 18, mientras que Joyce llegó a los cuartos de final. Lyle asistió a la Universidad de Princeton, pero fue puesto en libertad condicional académica por malas calificaciones y finalmente fue suspendido por plagio. Realmente, cuando tenemos que hablar sobre los hermanos Menéndez, si te has dado cuenta, no hay mucha, al menos el día de hoy no vamos a mostrar tanta información porque prácticamente es un ir y venir. Creo que en esta ocasión es ir directo. Como te podrás dar cuenta, desde la infancia, Lyle ya había tenido algunas conversaciones entre la propia familia, obviamente, de que su padre era un abusador sexual y que su madre lo cubría. Uno pensaría que hasta este momento solamente sería, mentira de alguien, pero también la pregunta surge de cómo es que un niño sabe lo que es un abuso sexual, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va la historia, pero más adelante vamos a intentar amarrar esos cabos, ya que obviamente no nos vamos a quedar con solo lo que estamos compartiendo hasta este momento. Okay. Vamos a saltar en el tiempo y vamos a comentar el día del crimen. La noche del 20 de agosto del año de 1989, José y Kitty Menéndez se encontraban en el estudio de su lujosa mansión en Beverly Hills. De repente, sus propios hijos, Lyle y Eric, irrumpieron en la habitación empuñando escopetas. José fue el primero en ser abatido. Recibió 6 disparos, incluyendo uno letal en la nuca, proveniente de una escopeta Mossberg calibre 12. Kitty, por su parte, fue alcanzada por 10 balas en total. Horrorizada y gravemente herida, se arrastraba por el suelo mientras lloraba, hasta que Lyle salió corriendo para recargar su arma y finalmente le disparó en la cara, terminando brutalmente con su vida. Tras perpetrar el atroz crimen, los hermanos no huyeron de inmediato. En su lugar, permanecieron en la casa, esperando que el estruendo de los disparos alertara a la policía. Cuando finalmente los oficiales llegaron, los hermanos ofrecieron una coartada cuidadosamente elaborada. Aseguraron que los asesinatos habían ocurrido mientras ellos se encontraban en el cine viendo Batman. Sorprendentemente, los oficiales no le solicitaron pruebas de residuos de pólvora en sus manos, un análisis que podría haber revelado si habían disparado recientemente un arma. Hasta este momento, Ricardo, ¿qué opinas sobre el caso de los hermanos Menéndez, tanto la parte de la infancia como, obviamente, el día del asesinato? Es que lo de la infancia a mí me sorprende mucho en el aspecto de que tenían todas las comodidades
todo pues, a su alcance. O sea, siendo hijo de una familia muy rica, yo creo que ni siquiera deberían haber tenido alguna preocupación como de este tipo, ¿no? O sea, creo que tanto tú como yo hemos conocido gente que tiene buen poder adquisitivo, y yo creo que estas ideas es muy raro que les pasen por la cabeza, ¿no? Es como más, pues, temas de ese tipo de nivel. No quiero como diferenciar entre una clase social y otra, pero ellos tienen un tipo de conversaciones, otros otra. Lo que me llama mucho la atención es lo del tenis, hasta este punto, porque pues, alguien tenía con una capacidad y un talento muy fuerte, ¿por qué no explotarlo más? ¿No? O sea, ¿por qué estancarse en el aspecto de pues, no sobresalir, ¿no? Yo creo que a lo mejor por ahí puede haber por ahí un cabillo suelto que también haya llevado hasta el crimen. Con respecto al crimen, me sorprende mucho la coartada, o sea, la coartada que planifican. Creo que si bien fue inteligente el hecho de esperar a que llegara la policía, pero también fue un poco tonto, ¿no? O sea, en algunos aspectos. Hemos conocido aquí otros asesinos y pues lo mejor es que te hubieran agarrado afuera en la calle y te hubieran tenido que llamar o buscar, tratar de contactarte para darte la noticia. Repito, la noticia. Que esperarte pacientemente a que llegara la policía, ¿no? A lo mejor yo creo que también estaban muy confiados debido al nivel social que tenía, ¿no? O sea, eso es una parte importantísima. Y creo que ese exceso de confianza pues siempre termina jugando en contra en algún momento de toda esta trama. Pero aquí lo que sí me sorprende y de manera sincera, retomando lo del principio, es lo del abuso. O sea, tú me acabas de... Bueno, tú lo dijiste hace un momento. ¿Cómo es que un joven tan pequeño puede saber o puede entender que es un abuso o que te estén tocando de manera voluntaria contra tu voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí partimos. No sabemos si estaba formando un mitómano o un par de mitómanos o quién fue el que convenció al otro. Lo que sí es la brutalidad con la que cometieron los actos, porque se nota que había un cierto odio hacia sus padres. A lo mejor este alejamiento particular que sucede entre las sociedades altas, ¿no? De que pues están más metidos en los negocios y alejados de sus hijos. Es mi punto de vista. Yo creo que por ahí puede ir también un poquito de este odio de o sea, acabar con su vida, pero ¿de qué manera? O sea, ¿de qué fuerte manera? Y aparte no tener ningún resentimiento y tener todo tan planificado, te denota que esto no fue de una semana o dos, o sea, fue de meses atrás que prepararon el golpe para darlo justo en el momento en el que pudieran aprovecharse de pues de la vulnerabilidad de sus padres, ¿no? Me quedo con tu comentario porque es cierto, cuanto más avanzas en el tipo de clase y tu estilo de vida, obviamente las responsabilidades monetarias y el trabajo van a ser exhaustivas, obviamente, suben de nivel, todo va a subir de nivel, por lo tanto habrá preocupaciones más allá de convivir con la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes razón en eso. Hay dos caminos, uno que hayan terminado con ellos de una forma limpia y directa, sin resentimientos, en teoría, y la segunda es que realmente haya habido algo en el pasado, justamente que los haya hecho explotar en un momento determinado. Me quedo con ese comentario porque más adelante los vamos a ir averiguando y explorando poco a poco, pero esto va a ser cuando ya son las declaraciones. ¿Por qué? Porque en efecto fue una manera muy estúpida de planear algo como un asesinato, principalmente en una zona alta como es Beverly Hills. Sí. Pues mira, uno pensaría que la coartada principal de los hermanos había sido aceptada fácilmente por la policía, que sí, en un principio fue así, pero lo que también sospecha y lo que no permite empatizar de todo con los hermanos Menéndez es que por aquí terminaron de matar a sus padres y empezaron a gastar todo el dinero de ellos. Okay. Entonces ahí es donde empiezas a dudar si realmente qué fue lo que motivó. Si realmente un abuso sexual o simplemente tener toda la herencia y saber qué hacer con ella. Vamos a adentrarnos en ello, ya que en los meses que siguieron en los brutales asesinatos, los hermanos Menéndez comenzaron a derrochar en lujos, negocios y viajes sin mostrar remordimiento alguno. Por su lado, Lyle adquirió el restaurante Chuck's Spring Street Café en Princeton, en Nueva Jersey, además de darse el capricho de comprar un reloj Rolex y un Porsche Carrera. Eric, por su parte, contrató un entrenador de tenis personal y participó en varios torneos en Israel. Eventualmente,
ambos abandonaron la imponente mansión de Beverly Hills para mudarse a lujosos condominios contiguos de Marina del Rey. No escatimaron en gastos, cenas en restaurantes exclusivos, viajes extravagantes al Caribe y Londres, todo mientras vaciaban las cuentas de sus padres asesinados. En total, dilapidaron alrededor de $700,000 antes de ser arrestados. Aunque algunos familiares intentaron desestimar cualquier conexión entre sus excesos gastos y los homicidios, algunos que sus hábitos de consumo no habían cambiado drásticamente tras las muertes, la creciente sospecha era inevitable. En una peculiar coincidencia, los hermanos asistieron a un partido de los New York Knicks que quedó grabado para la posteridad, ya que su imagen apareció en el fondo de una tarjeta coleccionable del jugador Mark Jackson, sin que nadie sospechara entonces el oscuro secreto que ambos cargaban. Ahora bien, las primeras investigaciones, que si bien empezaron ya a tener algunas sospechas sobre los hermanos Menéndez, créeme que la resolución de esto fue muy absurda. Incluso si la policía nada que ver, realmente fue por un amorío en el que se descubre esta situación. Sí, y es en terceras personas, vaya, y en este momento lo vas a averiguar, ya que durante las primeras fases de investigación la policía enfocó sus esfuerzos en sospechosos con posibles motivos para asesinar a José y Kitty Menéndez, considerando incluso vínculos con la mafia. Sin embargo, a medida que avanzaban las pesquisas, las miradas empezaron a dirigirse hacia los hermanos Lyle y Eric. Sus desmedidos gastos tras los homicidios, sumados al evidente interés financiero, lo convirtieron en los principales sospechosos. Con el objetivo de arrancar una confesión a Eric, la policía recurrió a un amigo suyo, Craig Signarelli, para que lo confrontara. Equipado con un micrófono oculto, Signarelli se reunió con Eric en un restaurante frente al mar y le preguntó directamente si había asesinado a sus padres. Eric, en ese momento, negó todo. No obstante, la verdad no tardaría en salir a la luz. Ojo aquí, agobiado por la culpa, Eric se confesó ante su psicólogo, Jerome Ociel, quien más tarde compartió esta revelación con su amante, Yudalon Smith. Tras su ruptura entre Ociel y Smith, la despechada amante acudió a la policía, desvelando el siniestro secreto de los hermanos. Es así como el 8 de marzo de 1990, Lyle fue arrestado. 3 días después, Eric, que se encontraba en Israel, fíjate bien, decidió entregarse a las autoridades al regresar a Los Ángeles. Ambos fueron detenidos sin derecho a fianza, quedando encarcelados en prisiones separadas, mientras los detalles del caso comenzaban a salir a la luz pública. Hasta este punto creo que nos podemos dar cuenta que Lyle es el cerebro maestro de esa estrategia, porque si te das cuenta, como que Eric todavía vivía con cierta parte de ese arrepentimiento de matar a sus padres. Primero en ya no poder controlarlo, contándole a su psicólogo que si bien siempre tiene que haber este pacto profesional de soy tu psicólogo y obviamente esto queda entre nosotros, sinceramente yo ni te puedo culpar con la policía porque es un pacto profesional, pero pues cometió el error de que no fue tan profesional al contárselo a alguien que ni siquiera era parte de su núcleo familiar. Y ahí es donde deriva todo. Pero pues nos empezamos a dar cuenta un poquito del perfil psicológico de ambas personas, que realmente Lyle fue el que, desde pequeño, al parecer, siempre fue el más adelantado entre los dos hermanos. Yo creo que también es él. Así lo pienso yo, no es mi conclusión, pero sí es como mi percepción de que Lyle era el más rechazado de algún modo, a pesar de tener sus triunfos deportivos, y Eric era como un poquito más llegado a sus papás, como más comprensible, no sé. Creo que también aquí tiene que ver mucho la diferencia de edad, quién fue primero, quién era el mayor, quién era el menor, pero sí es muy notorio que el interés económico y financiero estaba encima de todo. Tú lo acabas de decir, desde joven ya se notaba que Lyle era pues alguien que muy fácilmente podría manipular las cosas o que intentaba manipular las situaciones y poner a la gente a su favor. Yo creo que todo este tipo de cosas y a lo mejor tipo de coartadas son pues fácilmente parte de vamos a decirlo, un mitómano, porque pues en la realidad no. Ahora Eric, yo creo que si la conciencia se lo carcomió fue porque terminó accediendo porque fue bien manipulado. O sea,
vuelvo a decir lo mismo, no estoy humanizando a la persona porque al final de cuentas cometió un crimen. El hecho de que lo haya aceptado es porque también tenía el mismo interés. Pero a lo mejor este cargo de conciencia, después de la adrenalina que te pudo generar un momento y no poder controlarlo, pues te conlleva esto. Lo que sí recalco, y por un lado estuvo mal que lo hubiera hecho su psicólogo, ¿no? Revelar su secreto con alguien que pues se supone que nunca tendría que sacarlo tampoco, porque por algo tienes la confianza. Pero es lo mismo, es pues tu ética profesional como psicólogo, como médico, como abogado, como tú lo quieras, es simplemente queda acá. O sea, es como la confesión con un cura, no se puede sacar, es un secreto de confesión a final de cuentas. Entonces, yo creo que fue una desventaja para el psicólogo tal vez, ¿no? Porque pues quedas manchado de algún modo, pero fue una buena decisión para que en el momento de su ruptura estos dos monstruos pudieran ser atrapados y pudieran ser llevados a juicio, que creo que es lo que se buscaba, ¿no? Encontrar a los culpables de la muerte de sus padres, que pues, desgraciadamente fueron ellos. Bueno, te hago la corrección, realmente Lyle no tenía ninguna habilidad deportiva, era Eric el que la tenía. Lyle realmente, como te lo dije al principio, antes de pasar con los siguientes subtítulos los siguientes temas que vamos a tocar el día de hoy, recordemos que él realmente fue a la Universidad de Princeton, pero por su mal rendimiento académico lo dieron de baja, mientras que Eric realmente era un tipo activo con el tenis, que realmente a pesar de que tenía el puesto 44 en junior, en la categoría, y su amigo era mucho mejor, pero aún así estaba interesado en seguir subiendo. Yo creo que desde ahí también se nota, ¿no? Realmente de dónde viene el golpe realmente. Tú lo acabas de mencionar. Si bien fue manipulado, eso no le quita, no lo exume de que haya cometido tan atroz crimen. Pues fíjate que gracias a todos estos acontecimientos del amante que termina con el psicólogo y el psicólogo que le confiesa al amante antes de terminar todo lo que ocurrió, pues bien fue sabido que hay grabaciones detrás de todas estas sesiones, y estas fueron sumamente importantes para lo que se viniera en el futuro. En agosto del año de 1990, el juez James Albrecht tomó una decisión crucial en el caso de los hermanos Menéndez, al declarar que las grabaciones de las conversaciones entre Eric y su psicólogo, Jerome Ociel, podían ser utilizadas como pruebas. Esto se debió a que Ociel alegó a que Lyle la había amenazado, rompiendo así el privilegio de confidencialidad médico-paciente. No obstante, el fallo fue apelado, lo que provocó un retraso de 2 años en el proceso judicial. Finalmente, en agosto del año de 1992, la Corte Suprema de California resolvió que la mayoría de las cintas eran admisibles como evidencia, con la excepción de aquella en la que Eric hablaba específicamente sobre los asesinatos. Con esta decisión, el caso avanzó rápidamente, y en diciembre de ese mismo año, un gran jurado del condado de Los Ángeles formalizó las acusaciones, imputado a Lyle y a Eric Menéndez por el asesinato de sus padres. La admisión de esas grabaciones marcó un punto decisivo en el rumbo del juicio, consolidando las pruebas en su contra y acelerando el proceso judicial que hasta ese momento había sido prolongado. La pregunta también es, ¿por qué este caso se alzó a la fama? Ya tuvimos 2 elementos: primero, por la clase social en donde ocurrió, y en segundo, por lo atroz que fue que tus propios hijos te asesinen. Pues si bien que el caso Menéndez capturó la atención de la nación, eso es importante cuando Court TV decidió transmitir el juicio en el año de 1993. Los hermanos Lyle y Eric Menéndez fueron representados por la abogada Leslie Abramson. Su defensa se basó en la afirmación de que había matado a sus padres por temor a sus vidas. Aquí es donde vamos a empezar a amarrar lo que pasó en su infancia y aclarar un poquito del por qué supuestamente lo hicieron. Después de soportar años de abusos físicos, emocionales y sexuales, especialmente por parte de su padre, José Menéndez. Este fue descrito como un hombre cruel, perfeccionista y mientras que su madre, Kitty, fue presentada como una mujer alcohólica y drogadicta, cómplice del comportamiento abusivo de su esposo, y que también ejercía violencia sobre los hermanos. Los testimonios de familia respaldaron esas afirmaciones. Andy Cano, un primo de los Menéndez, recordó que Eric le había confesado, siendo niño, que sufría abusos sexuales, describiéndolos como masajes en el pene. Diane Van der Molen, otra prima,
declaró haber informado a Kitty sobre los abusos de José hacia Lyle, aunque Kitty desestimó la acusación, alegando que era mentira. La defensa también presentó como evidencia una fotografía de los genitales de los hermanos que supuestamente había sido tomada por su padre cuando eran niños. Por otro lado, la fiscalía argumentó que el verdadero motivo de los asesinatos era financiero, buscando beneficiarse de la herencia de sus padres. Sin embargo, la defensa refutó esta teoría, afirmando que los hermanos no creían que fuera a recibir herencia alguna. Durante el juicio, la fiscal de Lyle, Pam Posanich, llegó a afirmar que los hombres no pueden ser violados, una declaración que provocó controversia. Eric testificó que, semanas antes del asesinato, había revelado a su hermano los abusos que estaba sufriendo, lo que desencadenó varias confrontaciones familiares. Ambos hermanos aseguraron que su padre los amenazó de muerte si no mantenían el abuso en secreto. Relataron que la noche del 20 de agosto de 1989, tras un enfrentamiento final, tomaron la decisión de armarse, temiendo que sus propios padres los asesinaran. Eric declaró que, al entrar en la habitación, comenzó a disparar. El primer juicio terminó con 2 jurados en desacuerdo, lo que llevó al fiscal del distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, a ordenar un segundo juicio. Este fue menos mediático, ya que el juez Stanley Weisberg prohibió las cámaras en la sala. Durante ese segundo juicio, Weisberg limitó a los testimonios sobre las acusaciones de abuso sexual y no permitió que el jurado considerara cargos de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Finalmente, los hermanos fueron condenados por 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Aunque la defensa del abuso no influyó en las deliberaciones del jurado, se decidió no imponer la pena de muerte, dado que los hermanos no tenían antecedentes de violencia ni criminales. Sin embargo, el jurado rechazó la idea de que los asesinatos no se cometieran por miedo, optando por la teoría de que fueran motivados por el deseo de heredar la fortuna de sus padres. Durante la fase de sentencia, surgieron controversias sobre la conducta de Abramson, quien aparentemente pidió a un testigo de la defensa que modificara sus notas. A pesar de ello, no se inició una investigación en su contra. Lyle y Eric también presentaron mociones para anular el juicio, alegando que sufrieron daños irreparables durante la fase de sentencia debido a la supuesta mala conducta de su abogada y una representación ineficaz. Sin embargo, el 2 de julio del año de 1996, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con sentencias consecutivas por los asesinatos y los cargos de conspiración. ¿Qué opinas sobre todo el proceso que ocurrió? Y obviamente, como te lo había comentado desde el principio, que íbamos a amarrar estos cabos sueltos referente a por qué lo hicieron. ¿Qué opinas al respecto? Se me hace... Pues... es interesante en el aspecto, en la psique de cómo se manejan las leyes y cómo se manejan los abogados, porque... pues... tener tantos factores de prueba a favor, familiares... que apoyen el argumento, también pues, suena un poco controversial, ¿no? Suena hasta un poquito como puedes tratar de medio dignificar tantito a las 2 personas que hicieron el crimen, pero sí se me hace una obra bien montada en el primer juicio. O sea, a mi percepción se me hace una obra bien montada, más por el lugar en el que estamos hablando, más del origen de donde estamos hablando, más por donde estaban desenvueltos. Entonces se me hace muy... no sé, muy inestable. O sea, por fortuna pues llegó un juez un poquito más estricto que cerró muchas posibilidades para que el juicio no se pudiera entorpecer, porque el asesinato estaba, y creo que eso lo hemos visto también aquí en este nivel en Latinoamérica. O sea, asesinato y se tiene que condenar por igual y tiene que ser juzgado por igual, en el aspecto de que no estén las pruebas concretas de defensa propia, ¿no? Defensa pues sí, de riesgo de asesinato, de riesgo de sufrir una lesión, y que por esta razón pues hayas tenido que recurrir al homicidio. Y también se nota también el arrepentimiento, y durante todo el juicio no se ha notado como un cierto arrepentimiento por haberlo hecho. O sea, te quedas con el cuento, con el teatro, con el guión de que no, estaba defendiendo mi vida. Ajá, pero todos los gastos que vinieron detrás, todos los excesos, estos viajes, libertinaje... O sea,
Digo, si realmente lo hiciste por eso, te quedas en tu casa un mes, 2 meses y no sales, porque sabes que tienes un cargo de conciencia. Entonces aquí, pues lógicamente, todas estas etapas previas al juicio te dan a entender otra cosa y te dejan bien claro y perfecto cuáles eran las intenciones, y que la gente se dio cuenta y que también los juzgados se dieron cuenta y los jueces se dieron cuenta. Desgraciadamente, pues tienes que llevar gente para que pueda apoyarte en el juicio en Estados Unidos, y que tienen que ser los que decía, en este caso, el jurado. Y no es el gran jurado, es el jurado nada más, ¿no? Entonces, pues lógicamente, escuchar este tipo de historias se vuelve un poquito controversial, porque, lo vuelvo a repetir, un guión bien armado, una estructura bien armado y un buen abogado puede lograr confundir también a un jurado. Sí, tienes que saber persuadir. Realmente, la magia de un juicio no es saber quién tiene la razón o quién está mintiendo. Simplemente es persuadir a la gente para que la verdad sea la tuya. Sí, exactamente. Entonces aquí lograron dividir la opinión en el primero. Y ya en el segundo, por fortuna, ya no se logró. A lo mejor por ahí nada más queda el escatimo o la sombra de lo que hizo el juez, ¿no? De tratar de cambiar la versión de un testigo, de un testimonio. Pero a veces este tipo de cosas suceden por lo mismo, porque necesitan proteger también al testigo, al que está testificando, y decir, a ver, ok, si no me estás diciendo la verdad, es un momento para que cambies tu opinión, y el Estado te va a dar la protección de testigos, que esa parte sí la tiene Estados Unidos muy marcada desde hace más de 50 años. Entonces, si le van a dar la protección, pues lógicamente tenía que cambiar su versión de los hechos. Vuelvo a lo mismo, yo creo que también se cegaron mucho en que tenían influencias, tenían dinero y que podían conseguir lo que querían, cuando no pasó así. Lo único que yo puedo rescatar es el apoyo familiar que tenían, pero yo siento que también ese apoyo familiar venía orientado por otro lado, que fue el mismo motivo por el que ellos mataron a sus padres, ¿no? Tal vez un beneficio en común, ¿no? De repartir lo que quedó en las cuentas de los padres. Uh-huh. Para poder proseguir con esta historia, vamos ahora a hablar del encarcelamiento y un dato curioso que se dio en el año del 2018, porque también es sumamente importante. Okay. Como ocurrió durante su detención preventiva, el Departamento Correccional de California mantuvo a los hermanos Menéndez separados, asignándoles diferentes prisiones debido a su estatus de reclusos de máxima seguridad. Durante años, fueron segregados de la población general de prisioneros. Esta separación se mantuvo hasta febrero del año de 2018, cuando Lyle fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek al centro correccional Richard J. Donovan. A pesar de estar en el mismo complejo, los hermanos fueron alojados en unidades separadas. Eric también pasó un tiempo en la prisión estatal de Pleasant Valley en Coalinga, California. Como dato adicional, el 4 de abril del 2018 se produjo un momento cargado de emoción. Lyle fue reubicado en la misma unidad de vivienda que Eric, marcando su primer encuentro en casi 22 años. La reunión fue profundamente conmovedora. Ambos hermanos rompieron a llorar y se abrazaron, aliviados de finalmente reunirse tras más de 2 décadas de separación. La unidad en la que ahora viven está destinada a reclusos que se comprometen a participar en programas de educación y rehabilitación sin causar problemas. También lo que me parece muy curioso es que a pesar de que estuvieron separados, obviamente no por el simple hecho de mantenerlos juntos, tal vez el motivo o la explicación de esta situación fue para ver quién podría declarar en contra del otro. Y si te das cuenta, ninguno de los dos lo hizo. Exactamente. Es que había una complicidad, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eso es lo que deja todavía más en velo este tema, ya que realmente sí estaban coludidos, fueran juntos o separados. Sin embargo, Ricardo, hubo muchos intentos de apelaciones sobre este caso. Tú me lo acabas de comentar. Realmente, cuando tienes la cantidad monetaria necesaria para poder defenderte, puedes hacer lo que requieras para poder librarte. La primera apelación fue el 27 de febrero del año de 1998, ya que el Tribunal de Apelaciones de California confirmó las condenas por asesinato de los hermanos el 28 de mayo del año de 1998. El Tribunal Supremo de California se negó a revisar el caso, permitiendo así que la decisión del Tribunal de Apelación se mantuviera. Ambos hermanos presentaron recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de California, que fueron denegados en 1999. Una vez agotados los recursos de apelación en los tribunales estatales, presentaron peticiones de habeas corpus por separado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El 4 de marzo del año 2003, un juez magistrado recomendó la denegación de las peticiones,
y el Tribunal de Distrito adoptó la recomendación. Los hermanos decidieron entonces apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. El 7 de septiembre del año de 2005, un panel de 3 jueces rechazó ambas peticiones de habeas corpus, aunque el juez Alex Kosinski señaló que el juez de primera instancia cambió muchas de sus decisiones durante los 2 juicios. Finalmente, el año pasado, en 2023, los hermanos presentaron documentos en busca de una nueva audiencia basada en pruebas recién descubiertas que pretendían demostrar que su padre también había abusado sexualmente, esto es sumamente importante, del miembro de la banda de chicos Roy Rosello. En concreto, el 18 de abril del año de 2023, en un segmento del Today Show sobre una próxima docuserie, Rosello declaró que había sido drogado y violado por José Menéndez cuando visitaba la casa de los Menéndez en Nueva Jersey a la edad de 14 años. Esto creo que nos da un parteaguas porque ya después de tantos años de lo que ocurrió de los hermanos Menéndez y que su argumento de que ambos habían sido abusados sexualmente por sus padres, viene este caso años después que realmente puede dar una apelación tal vez más cercana, ¿no crees? De que realmente lo hicieron en defensa propia. Yo creo que sí, que no. Vamos por partes. Yo creo que lo último que mencionas podría ser un parteaguas a lo mejor para reducirles la condena o para ya liberarlos, ¿no? O sea, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Sí tenían razón en cierta parte porque a lo mejor existía por ahí el perfil psicológico y por este lado también estaban orientados. Yo creo que también puede venir apoyado del hecho de que ya están juntos porque están participando en programas de conducta social en donde pues te estás reformando, quieres integrarte a la sociedad de nuevo, estás siendo accesible. Entonces esto te da la facilidad de también dar una buena imagen. Lo dijimos en el anterior episodio con Pogo el payaso. Si tú mantienes una buena imagen dentro de la prisión, pues lógicamente la gente empieza a creer que ya cambiaste. O que a lo mejor en estos casos sí podría haber sido y ya están cambiando, ¿no? Reabrir el caso, volver a tomar el juicio mediante una declaración, también te puede dejar muchos pendientes en la cabeza, ¿no? No por el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que se fue a meter con un productor de Beverly Hills, que al final de cuentas pues era una persona muy adinerada. El objetivo primordial de buscar tu inocencia, cuando sabemos que no tiene nada de inocente. Tú lo dijiste hace rato, por algo es que ninguno de los dos se declaró en contra, porque al final de cuentas los dos estaban conscientes y estaban siendo cómplices de todo esto. Ahora, pues sí ha sido muy complicado el hecho de que sigan con las apelaciones, más que nada. Lo del habeas corpus a mí se me hace totalmente absurdo. O sea, mataron a sus papás. No puedes solicitar un tipo de recurso de este tipo cuando sabes perfectamente que te están encarcelando de manera legal, ¿no? Porque el habeas corpus es para eso, para personas que consideran que están siendo juzgados de manera ilegal o que no están no se les dio la correcta condena, ¿no? O que realmente sí son inocentes. Y aquí pues no, o sea, hubo una acusación, había una complicidad, a lo mejor los dos se juraron guardar el secreto o guardarse pues esta reciprocidad sobre el tema, ¿no? Pero ya considerarse completamente inocentes, o sea, no, yo no le veo caso. Si hubiera habido un forcejeo con tus papás, con su papá, no sé, pues ahí sí lo hubieras entendido, pero retomar el caso, o sea, ya volviendo a retomar lo último que dijiste, de una declaración de alguien famoso, yo creo que es como buscar una aguja en un pajar, porque, o sea, ya la puedes haber encontrado, pero todo el problema Maxime está atrás de eso, y es más importante que encontrar la pequeña aguja que a lo mejor te podría ayudar a terminar de hilvanar las actitudes de ellos dos. Bueno, lo mismo, los crímenes que hicieron no fueron mínimos, sino fueron menores, y si tú bien lo dices, a lo mejor les podría dar como una pauta para pensar que son inocentes o para que les den la inocencia y los liberen de prisión, pero están todos los más antecedentes, los gastos excesivos, y yo creo que con eso va a ser más que suficiente como para que la misma policía diga, sabes que no, el caso se queda así. Recuerda que la gente tiende a olvidar pronto. Esa es la cuestión de nuestra historia que se repite una y otra vez. Por lo tanto, es mi opinión, creo que va a ser muy contraria a la tuya. Creo que este nuevo comentario, esta nueva apreciación sobre una vida casi de 180 grados, nuevamente a retomarlo,
si se llega a viralizar nuevamente, puede que algo positivo salga. Si fueron virales en su momento por ser algo malo, repito, yo creo que la gente también tiende a olvidar pronto. Y como te lo comenté desde un principio, por eso también hice el comentario, si con Jeffrey Dahmer lo llegaron a romantizar y a idolatrar, con los hermanos Menéndez puede que también vaya por lo mismo. Y si el caso nuevamente tiene las manos encima, no sé qué pueda pasar en los siguientes años. Y ahorita lo vas a entender más. ¿Por qué? Porque los hermanos siguen hablando de eso. O sea, están durísimo en salir y en dar su propia versión. O sea, están conscientes de seguir insistiendo con el tema. Y también casualmente el músico años después viene con la declaración. Entonces, hay muchísimas cosas que todavía quedan... no sé cómo describirlo, pero todavía quedan inconclusas. Y creo que, aunque concluyamos este caso, vamos a quedar todavía con más dudas. Pues verá, Ricardo, para poder continuar con esto y antes de concluir el tema, los hermanos Menéndez tuvieron una buena vida en prisión. Más bien, continúan con una muy buena vida en prisión, ya que el 2 de julio del año de 1996, Lyle Menéndez contrajo matrimonio con Anna Erickson en una ceremonia oficiada por la jueza Nancy Brown, a la que asistieron entre otros su abogada Leslie Abramson y su tía Marta Menéndez. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin el 1 de abril del año 2001, después de que Erickson descubriera que Lyle supuestamente estaba involucrado en una relación extramarital. En noviembre del 2003, Lyle se casó nuevamente con Rebecca Smith en una ceremonia celebrada en el área de visitas de la prisión estatal de Mole Creek, donde ambos habían estado en contacto durante aproximadamente una década antes de su compromiso. El 12 de junio del año de 1999, Eric Menéndez se casó con Tammy Ruth Zuckerman en la prisión estatal de Folsom. En una sencilla ceremonia en la sala de espera, Tammy recordaría más tarde: nuestro pastel de bodas era un Twinkie. Improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa, hasta que tuve que irme. Fue una noche muy solitaria, de hecho. En una entrevista con la ABC News en octubre del año de 2005, Zuckerman describió su relación con Eric como algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, y es algo muy especial que nunca pensé que alguna vez tendría. En 2005, Zuckerman autopublicó un libro sobre todo esto en el programa Larry King Live en la CNN. Y eso también es muy curioso, ya que reveló que Eric había editado mucho el libro. Zuckerman también mencionó que ella y su hija viajan 150 millas, o sea unos 240 kilómetros cada fin de semana, para visitar a Eric, y que su hija se refiere a él como su papá tierra. Eric, al hablar de su cadena perpetua, expresó: también es lo que me ayuda a salir adelante. No puedo pensar en la frase. Cuando lo hago con una gran tristeza y un miedo primario. Rompo a sudar en frío. Es tan aterrador que simplemente no he llegado a un acuerdo con ello. Finalmente, si ustedes también quieren saber más sobre esto aparte de la serie de Netflix, en 2010 se estrenó Mr. Mendes, un documental centrado en Zuckerman. Más tarde, a finales de 2017, se lanzó un documental en 5 partes titulado The Menendez Murders, Eric Tells All, en el que Eric, a través de llamadas telefónicas, relata los asesinatos y sus consecuencias. La serie presenta fotos inéditas, así como nuevas entrevistas con fiscales, agentes del orden, familiares, amigos cercanos y expertos médicos. De esta manera, como te lo había comentado, creo que no hay mucho que hablar sobre una próxima conclusión o cerrar completamente el caso, porque así, por ahora, terminamos el caso de los hermanos Menéndez, al menos en esta mesa. Como bien te lo mencioné, los hermanos, al poder planear un asesinato casi indispensable por los abusos familiares, finalmente ellos mismos tuvieron las consecuencias por sus actos. Por otro lado, tampoco sabemos si en el mundo de las producciones, tanto musicales como cinematográficas, se sabe muy bien que también los famosos, detrás de ellos, abusan de las nuevas celebridades. Entonces un 50-50, aunque puede ser un 60-40, más para los Menéndez por la forma en que reaccionaron,
pero igual no sabemos mucho de la vida de sus padres, entonces no hay mucho que concluir. Sin embargo, esperemos que en el futuro nos dé una respuesta clara sobre este caso. Sí, tú lo acabas de decir mejor que nadie. Es que es un caso con muchas lagunas, yo creo llamarlo así, ¿no? Muchas lagunas, muchos vacíos sobre el conocimiento del mismo. También tú lo dijiste, también no saber cómo eran sus padres al 100%, cómo fue su infancia, cómo es que pues llegaron a conjuntarse, cómo fue su matrimonio. También te deja con ese sinsabor de boca de no entender por completo el caso. A mí me lo está dejando porque tienes como la idea principal, el objetivo principal, que pues es el monetario, pero hasta ahí, o sea, no tienes como una base completamente, o sea, es que yo creo que para mí lo que más huecos me deja es la forma tan atroz en que acabaron con la vida de sus padres. Eso es lo que a mí me deja como más inquieto, como por qué, o sea, sí empiezas a atar algunos cabos, pero no están del todo claro. Y pues su vida en prisión, al final de cuentas, creo que no ha sido tan mala, o sea, ya se pusieron casar, uno 2 veces, otro una. Tratan de llevar su vida normal, por decirlo así, pero y con algún cierto privilegio, ¿no? Porque pues siguen vivos, pero no le encuentro como ese cierre que generalmente le encontramos a este tipo de casos, ¿no? O sea, como que este caso sí todavía nos queda un poquito de pendiente y de tiempo para entender o para terminar de comprenderlo conforme más información se vaya dando a conocer. Lo que sí es muy interesante es cómo mantuvieron todavía cerca a un pequeño número de personas, ¿no? Para que estuvieran con ellos, para que los apoyaran, para casarse, todo esto. Yo creo que a lo mejor esa era la gente que realmente sí le interesaba, pero de ahí en fuera todos los demás que fueron a declarar por ellos, bla, bla. Yo me sigo quedando con la idea de que iba a haber un beneficio por parte de los Menéndez, pero no sé, o sea, creo que se exponencializó, se explotó demasiado, que sí te da a comprender qué tan mediático fue el caso. Y lo que acabas de decir últimamente, pues han sacado series documentales sobre ellos, y también no solamente sacarlas por sacar, tú sabes que también el uso de imagen o del nombre tiene que venir con una consensación y tiene que venir con un contrato y que tiene que venir con autorización de los miembros, porque pues al estar encarcelados no los puedes ocupar tan fácilmente. Puedes hacer un pequeño reportaje si quieres y hasta ahí no te metes en bronca, pero ya meterte en este tipo de aspectos te da a comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues, el aspecto monetario sigue jugando hasta en la cárcel. Entonces por ahí puede ser que lleven su vida pues tranquila, habitual, sin ningún sobresalto y tratando de llevarla lo mejor posible. A mí lo que me inquieta es la última declaración del músico. Es lo único que me inquieta. Yo creo que por ahí puede venir un giro en la trama muy fuerte, si no es en 1 año, en 2, en 3 o en 4, en los que dure el juicio, porque se va a reabrir seguramente y esto nos va a traer una consecuencia de hacer una segunda parte de esto, pero yo creo que a mucho futuro. Sí, te apuesto que en estos momentos, ya este sábado domingo, porque repito, la serie, la segunda temporada de Monster de Netflix se estrenó el jueves. Entonces ya para el momento en que estamos subiendo este episodio, sábado, domingo y la siguiente semana, te apuesto que ya habrá miles de TikToks, de videos intentando analizar primero pues la psique, la situación, las cosas como pasaron, y tal vez ellos sí lleguen a una conclusión, tal vez no. Repetimos porque este caso está inconcluso, y lo que hace la serie o lo que hace una producción audiovisual es intentar también amarrar esos cabos. Intenta, más bien no es la versión final. Pero también lo que provoca este tipo de series y también lo que me gusta es que pues muestran ese tipo de casos a la sociedad. Lamentablemente la sociedad lo confunde muy... Repito, porque la serie de Jeffrey Dahmer lo contó desde la perspectiva de las víctimas. Sí, claro. ¿Sale? Y repito, dejó a Dahmer realmente como lo que era, un monstruo, ¿no? Pero la gente sabe qué lado elegir. Y ya es propia decisión. Ricardo, voy a darte mis conclusiones referente al caso Menéndez, ya que este caso no solo revela el horror de los crímenes cometidos, sino también el complejo entramado de emociones, traiciones y resentimientos que llevaron a estos jóvenes, a tomar una decisión tan extrema. La casa que alguna vez fue un símbolo de éxito y riqueza se transformó en un escenario de muerte y desolación, donde el amor fraternal se torció en un acto de venganza despiadada. Los Menéndez, al final, no encontraron la libertad que buscaban, sino un tormento perpetuo bajo la mirada implacable de la justicia
y el escrutinio público. Sus nombres se han convertido en sinónimo de horror familiar, un recordatorio sombrío de cómo los lazos más cercanos pueden, en ocasiones, enredarse en los hilos más oscuros de la tradición y el mal. A medida que cerramos este capítulo, es imposible no reflexionar sobre la fragilidad de las apariencias y la profundidad de los secretos ocultos en el corazón de la familia. En Miedos Nocturnos, la historia de los Menéndez nos deja una inquietante lección. El verdadero terror a veces se encuentra en los lugares más inesperados, y los rostros de quienes más amamos pueden ocultar las sombras más profundas. Y es así, Ricardo, que de manera oficial, por ahora, terminamos el caso de los hermanos Menéndez. ¿Qué te pareció este tema? Muy controversial. Mucho sub y baja, muchas incógnitas, muchas preguntas. Yo creo que me voy a ir con muchas preguntas que hacerme sobre este caso porque yo tengo una percepción que creo que es la que puede dar la gente de forma general, ¿no? De decir, pues esto fue impulsado por intereses económicos. Pero creo que por ahí ese vacío del trasfondo de todo, del núcleo familiar al 100%, de la infancia, de tanto de Lyle como de Eric, de cómo llegaron a planear el asesinato, todos estos tipos de preámbulos que siempre encontramos y que nos ayudan a comprender siempre los casos, al no tenerlos, pues te deja con algunas ideas en la cabeza, pero no te da como la certeridad, o sea, no te da una certeza de saber que realmente a qué te estabas afrontando, por qué salió el tema, por qué se hizo tan viral o por qué también se pudo explotar. Lo que yo me quedo con lo que tú acabas de decir, al salir la serie de Netflix, bueno, la segunda temporada, va a haber quien romantice a los hermanos Menéndez, va a haber como quien quiera analizarlos realmente, como lo estamos tratando de hacer nosotros, como lo que son unos criminales, y también va a existir quien se quiera ver en sus zapatos, porque siempre pasa eso. A mí un psicólogo me lo dijo, ¿sabes qué? Todos tenemos un lado bueno y un lado perverso. Entonces el lado perverso, lógicamente, a veces son esas emociones reprimidas que vamos cargando con el tiempo y que no sabemos sacar. Y creo que en este caso la gente que tiene reprimidas esas emociones y que no se entera por completo del tema de los Menéndez, va a empezar a jugar con este tema, va a empezar a compartir en redes sociales pues todo lo que pueda para dejarlos como unas máximas figuras, cuando no tienen el atrevimiento de ver todo lo que implicó el crimen, ¿no? Como con Jeffrey Dahmer, que mucha gente ignoraba realmente lo que había hecho, y mucha gente decía, bueno, yo quiero ser como Jeffrey Dahmer, o sea, o compartir los memes de Jeffrey Dahmer, y ya cuando te adentras dices, ok, me estaba equivocando, creo que no tengo por qué hacerlo, o a lo mejor ya va contra mi moral, o aquí. Y los que ya sabían la información y aún así jugaban con ello, pues te das cuenta también por dónde va su moral. Pero en aspectos generales me gustó el caso, me agradó mucho, pero sí, ese sinsabor de boca de no tener la certeza de lo que pasó, como que todavía está, sí me deja con muchas dudas, muchas incógnitas que hacerme y que a lo mejor podríamos hacernos después. Pero bueno, esas son mis conclusiones y creo que tú las compartes conmigo. Sabemos que no tenemos algo en que pues llegar a un final. Yo creo que el tiempo será el que nos los diga. Y bueno, amigos, antes de concluir, no me gustaría que nos despidiéramos y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Miedos Nocturnos Podcast, en X como Miedos Nocturnos, antes Twitter, y esperamos verlos aquí la próxima semana con otro episodio más del mundo de lo desconocido, para que encontremos nuevas incógnitas, nuevas preguntas y cosas por conocer que están muy escondidas dentro de las sombras. Por su atención, muchas gracias y nos vemos. Muy buenas noches.